Entonces, con el comentario de geopolítica, explicar lo de Trump y Estados Unidos para que la audiencia del Rumbo se edifique sobre lo que está pasando en los Estados Unidos. El señor Víctor Villanueva. Desde para atrás el programa, que hablamos de eso al inicio. Vamos a hablar ahí hoy, señores, sobre el tema de la frontera, que nueva vez es portada de titulares en la República Dominicana, con el anuncio que hace Haití de ampliar la toma de agua, que ya sería para el caudal de pluviometría de ese río, ya sería esencialmente el desvío del río Masacre para ellos, o río Dajabón para nosotros, en el caso de lo que ellos están construyendo para la toma, entre comillas, de agua sobre el río. Esto tiene muchas aristas. Ineludiblemente hay que entrar en el análisis, las variables que implica el análisis del comportamiento del Estado dominicano frente a estas circunstancias que son realmente, se pueden definir como un punto de tensión y conflicto entre estados, y que desde la República Dominicana, a mi consideración, en mi condición de docente, investigador sobre derecho internacional, el Estado dominicano ha dejado mucho que desear en la medida en cómo ha actuado cuando ha tenido todas las de ganar, y hemos sido los agraviados frente a este contexto que nos ha deparado lo que hay en Haití. En distintos comentarios yo he señalado que el primer paso que debió haber hecho el Estado dominicano frente a Haití es el de cuestionar su estatuto internacional como Estado. Y he definido que el estatuto internacional de un Estado se define en la composición de la trilogía de lo que es los elementos constitutivos de un Estado, que es población, territorio e institucionalidad política. Sin ninguno de esos tres elementos, si alguno de esos tres elementos falta, pues entonces no existe lo que es el Estado. Y en el orden internacional, solo dos sujetos jurídicos tienen la capacidad de tener personería jurídica en términos de lo que es la implicación del derecho internacional, de las normas erga omnes. ¿Y a qué me refiero? A los organismos internacionales que son sujetos del orden internacional, y los estados formalmente constituidos que también forman parte del orden internacional. Pero en este caso, cuando usted evalúa Haití, es un territorio que tiene población y que en sus desastres en términos de lo que es la institucionalidad en ese país no tiene gobierno. Pero indistintamente quien asume la autoridad en representación de gobierno, también existe la variable de la efectividad de ese ejercicio como soberano, porque no tiene control de su espacio aéreo, marítimo ni territorial en más de un 5%, lo que le da la condición de ser, aun si estuviera los tres poderes del Estado acorde a su propia constitución vigente, si tuviera esos tres poderes funcionando, como quiera tuviera la condición de Estado fallido, por no controlar efectivamente su población, su territorio, sus espacios soberanos. Pero ahí, más bien ahí, es donde yo entro, que la política exterior de la República Dominicana tiene que circunscribirse primero reclamando que eso que está ahí, ese conglomerado humano que está ahí, no tiene personería jurídica internacional. Y acto seguido se debió entonces de retirar embajador de República Dominicana en Haití y de pedirle a la legación diplomática que tiene Haití aquí que se retire también. Porque lo que ellos han hecho sobre nuestro territorio es inaceptable.
aunque esta administración de Luis Abinader la haya dejado pasar, es inaceptable que un Estado traiga, se meta a territorio de este Estado con efectivos militares armados y que eso no haya repercutido en los escenarios donde se dirimen las controversias internacionales entre los estados. Más sin embargo, anuncian que mandaron una nota de prensa verbalmente, pero ni siquiera publican, la nota diplomática donde supuestamente se le quejaron a Haití. Y digo supuestamente porque eso no está publicado en ninguno de los órganos oficiales del Estado Dominicano. Y es una controversia de índole mayor para un Estado. Y eso también constituye entonces otro régimen de unas actuaciones incorrectas que lo que le han dado es aquiescencia al Estado haitiano. Yo no voy a entrar en el maniqueísmo de analizar la efectividad de lo que hizo el presidente Abinader con el tema de la frontera, porque se vio que eso no tenía sentido de un primer momento. Desde un primer momento analizábamos que eso no iba a repercutir en nada porque no iba directamente en proporción al problema que se estaba señalando. Si lo que se está generando la controversia es la construcción de un canal, ¿qué hace usted cerrando frontera? Ataque el tema relacionado al canal. Pero eso tampoco entró en la lógica del Estado. ¿En qué ha servido la postura de la República Dominicana? Para darle una unificación política y social a una autoridad que hay allá que no la tenía antes de este conflicto. Y que desde las actuaciones de los órganos del Estado Dominicano, como los errores que cometió, que para mí no fueron errores, pero frente a lo que es nuestra nación en el orden internacional, los errores del canciller de avalarle la construcción en un momento dado y que eso haya servido de acta de nacimiento para que ellos siguieran en la legitimidad de la construcción de ese canal, pues entonces eso obviamente que evidencia o un contubernio o una condición deplorable de los dominios de lo que debe ser la actuación del Estado en un conflicto como ese. Pero resulta que este conflicto que se tiene ahora tiene que tener contestaciones inmediatas. Lo que ellos están haciendo ahí significará lo siguiente. Primero, es un río, y es señalado, tiene doble condiciones. Río internacional porque pasa por 2 estados y río fronterizo porque en un tramo del río sirve de límite físico de frontera común entre los 2 estados. El impacto ambiental que eso tiene y de producción agropecuaria sobre las cientos de miles de tareas que se riegan con esas aguas del lado dominicano también generará un impacto. En el orden ambiental, los humedales de Montecristi se alimentan donde desemboca ese río sobre el océano Atlántico, es en los humedales de Montecristi. Entonces, ahí tú tienes un colectivo de circunstancias, de impacto sobre el Estado, que cuando tú ves la actuación del Estado Dominicano en lo que se supone que debe defender eso, es inaceptable. Se hace ya necesaria que fuera del patrón de la agenda propagandística de campaña, que no ha sido otra la razón de la actuación de esta administración, con ese exhibicionismo militar y un sinnúmero de cosas, que si hubiesen querido, toman un tucano y tumban esa vaina con un solo misil. Si era ese el afán, lo que querían hacer, usted le genera la controversia, lo tumba y no hubiese pasado nada en el orden internacional. La controversia por un periodo de tiempo y ya. Pero en este caso, como era un afán propagandístico, está claro que han sumido la soberanía dominicana a la medalaganería de lo que acontezca en Haití. Y es deplorable que quienes tienen el mandato de defendernos
no tengan ni siquiera la capacidad en lo técnico, en lo jurídico, en lo diplomático, en lo político, acorde a lo que se necesita como nación. Yo espero que dado a este nuevo titular que nos enrostra la prensa del anuncio que hacen las autoridades de Haití de ampliar el bendito canal ese, yo espero que ya de una vez y por todas a Haití se le ponga coto, reforzando lo diplomático, llamando a consulta a nuestro embajador, que no lo han hecho. Han metido militares armados aquí y ni siquiera han llamado a consulta al embajador. Cerraron fronteras y ni siquiera llamaron a consulta al embajador. Una práctica yo diría que hasta de idiotas. Pero en este caso, como lo que estamos viendo ya, tienen que llevar a Haití a un escenario de controversia internacional. Por eso señalo que el primer paso debe ser, después de lo diplomático, es actuar en lo jurisdiccional y someter a ese Estado ante la Corte Internacional de Justicia y dirimir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuáles son las transgresiones que las normas erga omnes ha incumplido Haití. Pero mientras tanto, el propio derecho internacional nos faculta con medidas de autotutela, medidas de retorsión para hacer exigible a aquellos que nos están transgrediendo. Mientras eso no acontezca, pues entonces seguiremos dando bandazos. Haití seguirá unificado frente a nosotros y sobre todo no para nadie la construcción de ese canal. Y fíjense ustedes la gran efectividad que ha sido toda esa parafernalia que armó el gobierno dominicano, que al final ni dejaron de construir el canal y para colmo, aparte de que se comió el sistema productivo del Cibao que le vende a Haití, para colmo, ahora nos anuncian que lo van a ampliar en la cara de todos nosotros.